Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV. Hola, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en su programa Mundo Laboral MX, el espacio para el conocimiento y discusión de los aspectos laborales tanto en el sector privado como en el sector público, que muy amablemente nos proporcionan nuestros compañeros aquí de IMEFI TV y sobre todo tratando de que este periodo que se está presentando como una sequía legislativa dentro de lo que serían las dos cámaras del Congreso de la Unión, tanto senadores y diputados, entendible dentro de un contexto en el que tenemos prácticamente ya una declaración de guerra comercial, específicamente con nuestro socio Estados Unidos, desde los aspectos de la parte arancelaria. Esperemos que se llegue a buen puerto, sobre todo porque estas implicaciones comerciales en las que estamos envueltos Canadá, Estados Unidos y México, definitivamente pueden impactar seriamente dentro del ámbito de las relaciones laborales, que son nuestra intención de estar conociendo. Sabemos que en estos momentos parece que existe una pausa con relación a la imposición de aranceles a la industria automotriz. Parece que será solamente de un mes, pero esperemos que no escalen estos asuntos porque desafortunadamente ya estamos conociendo que Toyota, por ejemplo, ha decidido trasladar la producción que tenía en México, pasarla a Estados Unidos. Y eso obviamente lleva a mayores aspectos de afectación por lo que hace a las relaciones laborales. Pero en fin, no podemos parar los aspectos de debido cumplimiento laboral que estamos conociendo y el día de hoy nos compete precisamente un punto que he estado descubriendo, bueno, desafortunadamente redescubriendo dentro de lo que es la consultoría que estamos proporcionando directamente de Romero Consultoría a algunas empresas, porque pues seguimos encontrando unos aspectos que estimamos deben cuidarse un poco más, sobre todo dentro del contexto de los datos personales que los trabajadores proporcionan al momento de su contratación en una primera instancia, otra dentro de su propia vida laboral y finalmente cuando ésta llega a su conclusión. Y esto es delicado porque no todo lo que nos va a permitir un adecuado cumplimiento laboral lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos. No. Para esto recomendamos sinceramente que los departamentos de recursos humanos, en su caso, la gente que está conociendo, los jurídicos, por ejemplo, que están debidamente actualizados, no solamente dentro de los aspectos que son relevantes dentro de las propias negociaciones de las empresas, sino también todo el universo tangencial que eventualmente pudiera tener impacto, estén en constante actualización para ver algunos aspectos relevantes. Y dentro de esto se estima muy importante, como lo hemos hecho en nuestro programa, hablar de lo que serían las auditorías laborales. Nosotros en Romero Consultoría hacemos auditorías laborales, pero obviamente también las propias empresas deberían tener un programa de auditoría interna. Esto con la propia finalidad de que tanto las condiciones son cambiantes como las normatividades son cambiantes. Y en este sentido, créanme que es muy importante estar al pendiente de lo que tal vez no hemos hecho o hemos actualizado en un tiempo específico. Con todo gusto podemos apoyarlos, sobre todo en este y en otros temas, pero hoy vamos a irnos sobre la base de los datos personales. Y aquí es importante considerar que esta situación que hemos observado es que muchas veces hemos visto contratos individuales desactualizados o desfasados. Hemos comentado que las reformas que se han dado específicamente sobre este contexto surgen principalmente en el 2012. Sin embargo, en aspectos específicos como lo es el teletrabajo, como las personas trabajadoras del hogar, en este momento las personas que están prestando sus servicios a través de plataformas digitales, pues ya están contando con instrumentos que queremos pensar están debidamente actualizados y armonizados con la normatividad, pero esa no es la constante. Lo que vemos es fallas desde el momento de recabar o recopilar datos a nuestros colaboradores o en un momento dado lo que nosotros estamos haciendo es una reactualización de expedientes laborales. Consideramos que no es suficiente tener un contrato de trabajo, sino tener integración debida de expedientes laborales, en primer lugar desde el aspecto individual.
Y aprovecho para comentarles que también dentro de esto que es integración de expedientes laborales, aquí en IMEFI TV, y solamente para ustedes que nos están viendo, comuníquense por favor a nuestras líneas aquí de IMEFI, porque tenemos diseñado para ustedes la segunda quincena del mes de marzo, tenemos un taller donde vamos a trabajar precisamente sobre la debida actualización de expedientes laborales. Este tema que tenemos el día de hoy, que son la protección de datos personales en el trabajo, lo vamos a tocar porque consideramos que es un aspecto relevante de cumplimiento y de protección, no solamente para las empresas, sino también para sus trabajadores y colaboradores. En ese sentido, cordialmente invitados, vamos a dar más datos de este taller curso de integración de expedientes laborales. Y empecemos por el principio, ya, sin mayor vuelta. Protección de datos personales en el trabajo. Nos enfocamos principalmente a lo que serían precisamente a reconocer este derecho fundamental que está recopilado dentro de nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un derecho fundamental y lo ubicamos con este nombre que son los famosos derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales. Y va aparejado precisamente dentro del propio contexto del artículo 6 de la Constitución, donde podemos observar que dice al respecto del derecho a la información que será garantizado por el Estado, nos refiere precisamente en su apartado A, fracción segunda, que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Esto, como ustedes bien saben, está a cargo al día de hoy todavía por el famoso INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Pero no olvidemos, una parte de lo que es la nueva situación política que estamos viviendo en nuestro país implicó que en diciembre se emitiera un acuerdo donde prácticamente se le están dando 90 días de vida todavía a este instituto autónomo para que siga cumpliendo con sus funciones. Las funciones serán trasladadas, en principio, en materia de transparencia y acceso a la información pública, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y la protección de datos personales también será a través de en este caso de un organismo, entiendo que será desconcentrado, descentralizado, todavía no me queda muy claro cómo será la figura, pero los datos personales, al ser un derecho fundamental, siguen siendo garantizados por el Estado mexicano por lo que refiere a su tratamiento, independientemente del órgano garante o futuro organismo gubernamental que en su momento será encargado de que esto sea una realidad. Pero este derecho fundamental está regulado en el artículo 6 y nuestros datos personales son sumamente valiosos. Nuestra vida privada, no tengo que señalar nada más que obviamente es muy valiosa para nosotros mismos. Y créanme, dentro de un contexto de robo de datos, de bases de información, llamadas que de repente no sabemos ni quién nos dijo ni quién nos recomendó, créanme que los datos personales es un activo que debe ser perfectamente cuidado y considerado así, y más al interior de las empresas. Sobre este particular, todavía se encuentra vigente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, ese cuidado en el tratamiento no es una responsabilidad gubernamental. Nosotros en nuestras empresas, en nuestras micro, pequeña, mediana, tenemos responsabilidades específicas con relación al tratamiento de datos personales. Pueden ser obviamente la base de datos de nuestros clientes, la de nuestros proveedores y principalmente por lo que hace este programa, nuestros trabajadores y colaboradores. Y en ese sentido, el propio artículo primero nos refiere que esta será una obligación para proteger esos datos personales porque ya están, llamémoslo así, en mi cancha, en mi empresa. Y lo que se busca precisamente es la finalidad de su tratamiento legítimo, controlado e informado, es decir, es un tratamiento que eventualmente me permite acceder a los datos, cuidarlos, protegerlos y la disposición final. Es un controlado porque implica diferentes estadios por lo que refiere a el propio tratamiento por las etapas que corresponden dentro de la normatividad de protección de datos personales y la norma federal del trabajo e informado. Tengo que decirle al usuario, o en este caso la persona de la cual voy a recopilar información, ¿para qué quiero esos datos? Y obviamente dentro de este contexto son todos aquellos relacionados precisamente con su vida
dentro de la empresa, su vida como trabajador y también en este caso en preparación a su propia salida, los derechos que eventualmente le permita la seguridad social, por lo que hace a sus derechos pensionarios o de cesantía avanzada y demás. Y la finalidad precisamente es garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Y es ahí donde vamos a platicar básicamente con base en la misma ley. Ahora, ¿de dónde surge la obligatoriedad? Precisamente a las empresas dentro del artículo 2 de la Ley de Datos Personales para las personas, ya sean físicas o morales, que lleven el tratamiento de datos personales. ¿Y cuál será ese tratamiento? Bueno, efectivamente se da dentro de un contexto de recopilar datos personales que nos permitan, en cumplimiento por lo pronto al artículo 25 de la Ley de Trabajo, a los contratos individuales de trabajo. Pero vamos a entrar poco a poco. Entonces queda clara esa obligación a las empresas. Y para esto es importante considerar que dentro de un contexto laboral, vinculando con la Ley de Protección de Datos Personales, hay datos específicos que vamos a considerar. Uno, los datos personales, aquellos que nos permiten identificar a una persona o hacerla identificable. Y dentro de este tenemos una categoría todavía más delicada, que son los datos personales sensibles, y estos que son eventualmente que pudiesen afectar la esfera más íntima de una persona, o bien una utilización indebida podría llegar a condiciones reprochables como lo es precisamente la discriminación o un propio riesgo. Hay datos sensibles. Los marcados por la ley podemos encontrarlos, se refieren precisamente a aquellos que pueden revelar aspectos como el origen racial o étnico, el estado de salud presente y futuro, la información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales. También la afiliación sindical, específicamente señalada dentro de lo mismo, opiniones políticas o de preferencia sexual. Y como podemos ver, estamos pateando la caja de Pandora. Cuando vamos a hablar de la contratación de un trabajador o de un colaborador, tenemos que pensar que obviamente esos datos requieren la mayor discrecionalidad y confidencialidad en su tratamiento, porque pudiese indirectamente o en contra de la voluntad del patrón o empleador encontrarse dentro de una situación de riesgo en su indebida divulgación. Para ello, no olvidemos, los propios derechos ARCO se refieren precisamente al acceso de la rectificación, la cancelación y la oposición. Sobre hablemos básicamente de lo que sería el acceso, y es ahí donde tenemos un primer filtro que debemos considerar dentro de la protección debida por lo que hace a los patrones. Es la facultad de solicitar el acceso a los datos personales, al acceso a los datos personales que se encuentren en una base de datos, archivo, expedientes, sistemas, registros o similares, propiedad del empleador que los almacena o utiliza, así como no conocer el tratamiento que se les da. Hablar de CURP, hablar de firma electrónica, hablar de RFC, hablar de domicilio, son aspectos que obviamente deben considerarse y constar en el contrato. Y es así que esos datos que deben tener obviamente un uso específico, que son para la contratación y la vida laboral, y obviamente el cuidarlos. Y es ahí donde vamos a la rectificación. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto? Facultad de solicitar al empleador la corrección de los datos personales en su posesión por ser inexactos, incompletos o desactualizados. Lo vimos hace poco y pareció casi de risa. La situación de la insaculación de los candidatos para el Poder Judicial Federal. El que una persona se llame, si no me equivoco, era Concepción. Tradicionalmente podemos ubicarlo como un nombre femenino. Y eso fue lo que pasó en el procedimiento celebrado, en este caso por el Senado de la República, en sustitución del Poder Judicial. Dentro de la terna que se estaba armando de los candidatos precisamente como mujeres para respetar la equidad de género, pues ponemos a Concepción. Pero pues Concepción no era mujer, Concepción era hombre. Entonces tenemos que tener obviamente cuidado con esos datos. No me refiero a una micro, pequeña y mediana empresa, pues sabemos obviamente la persona, pero sobre todo empresas grandes que pudieran dar precisamente de lugar a esta solicitud de rectificación. Otra situación, los acrónimos. Bueno, en este caso también, por ejemplo, Guadalupe, muchas veces aparece inclusive en las actas de nacimiento el GPE.
Y déjenme decirles que en términos de cómo está señalada el acta de nacimiento, no es Guadalupe, aunque entendamos que pudiera ser Guadalupe, es GPE. Otra situación, MA. Entendemos que es María, pero jurídicamente es MA. Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con relación a estos datos porque sabemos que están concatenados y vinculados. Otro punto muy importante con relación a esta rectificación de datos y sobre todo para que lo vayan considerando, todavía en algunos casos se estableció que dentro del dentro del primer y segundo apellido fue una costumbre muy común por lo que fue a los oficiales de registro civil incorporar la conjunción Y. Si fuera mi caso, Hipólito Romero y Reséndez, y Juan Hernández y Hernández. Y realmente nos hemos enfrentado, sobre todo ya en los aspectos de terminación de la vida laboral, que esto es contrario inclusive a las identificaciones, a las constancias. No hay armonía en los documentos. Entonces también tengan mucho cuidado con esta costumbre que se tenía todavía a finales del siglo pasado, dejémoslo así, y que ya no está apareciendo ahora. Por eso es que da lugar, dentro del ejercicio de los derechos ARCO, a la rectificación. Siguiente es la cancelación. Poder solicitar que los datos sean suprimidos o eliminados de las bases de datos, archivos, expedientes similares y que dejen de ser tratados por el empleador. De ser procedente, primero deben ser bloqueados y después suprimidos, pero no es procedente en algunos casos y hay que tener muchísimo cuidado con relación a los mismos. Ojo, pudiéramos pensar que el caso más sencillo es cuando ya se da un contexto de que terminó mi vida laboral, ya estoy disfrutando de mi pensión, jubilación, mi cesantía, no lo sé. ¿Y ya para qué quiere tener los datos la empresa? Pudiera ser inclusive potencialmente peligroso. Entonces, la posibilidad de solicitar que esto ya no esté en esa base de datos y eventualmente pueda ya desaparecer. Entonces, es algo muy importante de tener en consideración. Obviamente se involucran aquí cumplimiento de otras normatividades, seguridad social, ley del trabajo, Infonavit, todos estos aspectos que deben estar contemplados y que de alguna manera, al darse el supuesto de que ya no son útiles para efectos de tratamiento, se pida la cancelación correspondiente. Y finalmente la oposición, es decir, que ya no se usen, no se difundan, no se dé tratamiento alguno de mis datos personales. Y ahí también es obviamente un derecho cuyo titular, en este caso lo ubicamos principalmente por lo que hace el trabajador, y pues sí, en este caso es un derecho que debe ser garantizado en primer lugar por el propio empleador y si no fuese el caso, pues obviamente acudir ante las instancias correspondientes. Ahora bien, hemos estado hablando de tratamiento y yo creo que antes de irnos a la pausa, nada más que nos quede claro precisamente qué se entiende por tratamiento de datos personales en términos de la propia Ley de Posesión de Datos Personales. Y lo podemos encontrar en su artículo 3, fracción 18, donde nos señala específicamente que el tratamiento es obtenerlos, usarlos, divulgarlos y almacenarlos por cualquier medio, desde una simple hoja de papel y un lápiz, una pluma, hasta el sistema eventualmente biométrico más avanzado que pudiera darse. Entonces, quedemos con esta base de que precisamente tratamiento de datos personales es obtención, uso, divulgación y almacenamiento y como podemos ver, esto es algo fundamental dentro de lo que serían las relaciones de trabajo en México. No se vayan, recuerden, estemos todavía esta promoción, si ustedes llaman por el curso de integración de expedientes laborales, recibirán obviamente la atención diligente de mis compañeros aquí en IMEFI TV, el curso lo daré personalmente y aprovechen, va a haber un descuento. No se vayan, 2 minutos y estamos con ustedes en un momento más. Se está poniendo bueno los datos personales. Gracias. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Hola, soy Hipólito Romero y soy el conductor de Mundo Laboral MX.
¿Te has preguntado muchas veces los problemas que se presentan en el área de recursos humanos por falta de documentos debidamente integrados? Probablemente te has encontrado con que ya te reclamó el jurídico, que probablemente la gente que lleva lo de seguridad social y demás. Bueno, todo esto se puede resolver teniendo perfectamente orientadas y acomodadas las bases de la contratación. Te invito entonces al curso que vamos a dar aquí en IMEFI TV para todos ustedes que estén interesados en las áreas de recursos humanos, capital humano, para tener debidamente integrados sus expedientes laborales y con ellos prepararnos para cualquier contingencia que se pudiese presentar en los ámbitos laborales y de seguridad social. Soy Hipólito Romero y me dará mucho gusto verte próximamente. Por continuar con nosotros. La verdad, como les comento, es algo que hemos visto como constante de que deben tener la seriedad suficiente y sobre el tratamiento de datos personales, porque créanme, vamos a llegar al final de esto y vamos a ver que hay multas delicadas y no son laborales, o sea, son en materia de protección de datos personales. Y bueno, independientemente de quién las imponga o no las imponga, los cambios que se hayan dado, pues más allá de eso es un cumplimiento normativo. Pero bueno, continuamos con la presentación. Nada más hay que tener algunos datos presentes antes de pensar en tener un debido cumplimiento de lo que sería la protección de datos personales. Y aquí es importante considerar algunos aspectos que la propia Ley Federal de Protección nos da en específico que debemos considerar al interior de nuestros centros de trabajo. La primera es el famoso aviso de privacidad. Quien no lo ha visto, quien no lo ha escuchado, ustedes descargan una app, les piden eventualmente que autoricemos la lectura del aviso de privacidad, nos cobran de un banco el aviso de privacidad, entramos a una dependencia de gobierno, aviso de privacidad, todo es aviso de privacidad. Y tal vez lo obviamos, pero las empresas deben también tener su aviso de privacidad. Uno, nos dice la fracción primera del tercero que es el documento físico, electrónico o cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, es decir, al titular de los datos personales, previo a su tratamiento de conformidad con lo que marca la ley. Es decir, el aviso de privacidad te va a señalar varios aspectos, vamos a entrar a detalle, pero muchos de estos son precisamente de que tus datos son valiosos y los vamos a cuidar. Esa es la parte más importante. La base de datos, un instrumento, conjunto ordenado de datos personales referentes a la persona identificada o identificable. Y creo que tenemos aquí algún cuestionamiento. Adelante. Así es, Hipólito. Tenemos algunas preguntas en el chat. Perfecto. De nuestro programa y nos dice Adri. En mi trabajo me están pidiendo datos personales para actualizar mi expediente. ¿Están en lo correcto? ¿Es debido? ¿Legítimo? Sí, Adri, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que dentro de un contexto de debido cumplimiento, yo me imagino que ya la empresa se está poniendo las pilas y quiere hacer las cosas bien. Y en este caso, te diré que sí, siempre y cuando consideres que, estamos hablando del aviso de privacidad, se te avise para qué son estos datos y que tú de manera clara, fehaciente, debidamente informada, sepas cuál es el tratamiento que se te va a dar. Es decir, pensemos que tú entraste por un contrato hace, no sé, 10 años, 15 años, y nada más firmaste tu contrato. Bueno, y te pidieron que si el currículum, que si la firma, que es el comprobante de domicilio, que lo que te hayan pedido, pero nunca te dijeron que era para el contrato, o si te dieron para el contrato, lo dieron por entendido. En este caso, yo creo que lo primero que debería hacer la empresa es informarte que cuál va a ser el tratamiento de tus datos, que por actualización va a ser, y que hayas leído y estés consciente del aviso de privacidad en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En ese sentido, sí sería correcto. Pero si nada más es por actualizar y sin el aviso, cuestiónales por qué lo están haciendo. ¿Sale? Espero que se haya respondido adecuadamente. Tenemos una pregunta de Diego. Nos dice, yo ya no trabajo. ¿Puedo pedir a mi patrón que cancele mis datos personales? Yo creo que sí, Diego. Gracias por la pregunta. Y esta es importante porque dentro de un contexto de que hay información valiosa en posesión de alguien que ya se la diste, vamos mejor a ser preventivos.
nos quejamos y tal vez o desafortunadamente nos ha tocado una llamada, muy probablemente de un hecho que pueda considerarse como delictivo, digamos una extorsión, y dan datos. Y no sabemos muchas veces de dónde obtuvieron los datos. Entonces, dentro de este contexto, para mí sería muy importante tal vez cerrar puertas o impedir en la medida de lo posible situaciones que pudieran dar origen a una situación de riesgo. Por lo tanto, pues si ya no estás trabajando en esa empresa, ya pasó un tiempo considerable, vamos a pensar más de un año, entonces yo creo que sí sería importante que en términos del aviso de privacidad al que están obligados a tener las personas empleadoras, solicites en ejercicio a tus derechos ARCO, se cancelen todos los datos que eventualmente tuviste dentro de la propia empresa y se te dé una respuesta favorable. Claro que sí puedes hacerlo, Diego. Vamos a ver, si se niegan, pues obviamente acudir a las instancias de reclamación correspondiente. Pero claro que tienes el derecho, es un derecho fundamental. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, hasta el momento continuemos con los datos que debemos tener perfectamente claros dentro de lo que son las empresas. Ya hablamos del aviso de privacidad, lo acabamos de reforzar. La base de datos comentaba que es precisamente un conjunto de datos que en ejercicio de derechos personales debe cuidarse porque nos hacen identificables en un momento dado. El consentimiento, saber claramente que sí, perdón, estoy enterado de qué se van a hacer con mis datos y manifestarlo con mi firma, que es el punto más relevante. Siguiente, pues la empresa, persona moral, pues sabemos que es una entidad, pero pues al fin y al cabo, ¿quién es responsable, no? Y en este caso, sí encargar a una persona específicamente para el cuidado de mis datos personales. Puede ser una persona física al interior, sí, es lo más normal, o podemos contratar a una empresa que se encargue de este cuidado, también no tendría mayor problema. Dentro de un cuidado de costos, pues, obviamente consideramos que una persona pudiera llevar ese cuidado del tratamiento de datos personales. Y finalmente, el responsable, la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales, en este caso generalmente son los empleadores. Ahora bien, primer punto, y como lo comentábamos hace unos momentos al responder a la pregunta de nuestra primera consultante, creo que fue Adi o Adri, no me acuerdo. Lo primero, ya sea para una actualización o para iniciar una vida laboral, lo primero que debemos informarle a un candidato o candidata que necesitamos información personal y en este sentido decirle qué información o qué documentos requerimos y sobre todo cuál es la finalidad que se le va a dar y todo el tratamiento que tendría. El artículo 15 nos dice precisamente sobre esta base, los patrones son los obligados a dar esta información a esos titulares de datos y sobre todo la finalidad. Siguiente punto es que no será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando, por ejemplo, tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable. Perdón, pensar en el pago de impuestos, el alta correspondiente, CURP, aspectos de seguridad social, pues obviamente implican una relación específica en este caso del empleador con otras autoridades eventualmente, donde pues si tengo que transmitir los datos del trabajador, de sus beneficiarios en materia de seguridad social, sus derechohabientes, pues obviamente se da en un contexto de cumplimiento de leyes. Y es ahí donde no necesitamos ese tratamiento expreso. Sin embargo, también contempla la ley que ante una situación de emergencia que pudiera causar daño a la persona o a sus bienes, tampoco será necesario esto. Y créanme, dentro del contexto de lo que son los riesgos de trabajo, principalmente los accidentes, pudiera darse una situación en la que sea necesaria esta parte, ya lo vimos, sobre estado de salud actual. Y eso es muy importante tenerlo considerado. Si a ti ya te dio un infarto, desafortunadamente, cuando entraste no tenías una condición específica de salud, pero desarrollaste alguna enfermedad crónico-degenerativa, estamos hablando de diabetes, por ejemplo, artritis y demás enfermedades de este tipo, bueno, considerarlo eventualmente para esta situación de emergencia. Ahora, la ley nos señala qué es lo que debe contener este aviso de privacidad. Dentro del contexto de las relaciones laborales, obviamente tenemos que señalar
quién es el responsable, la empresa, que se identifique y señale en dónde se encuentra, la finalidad de los datos, las opciones y medios que se ofrezcan para limitar su uso o divulgación. Obviamente señalar que un documento, un expediente laboral es confidencial y que se cuide en ese sentido, bueno, pues cómo se está limitando y cómo se está cuidando. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Cómo lo hago? Solicitud sencilla a mano, un correo electrónico, una línea específica. Tendremos que precisarlo y detallarlo de acuerdo a las particularidades y necesidades propias de nuestras empresas. ¿Qué va a pasar en el caso de que se transfieran los datos eventualmente? Y sobre todo, si van a cambiar esas condiciones, hacerlo del conocimiento de los titulares de los datos correspondientes. Y estos son los elementos mínimos. La elaboración de un aviso de privacidad puede diferir, obviamente, con relación a la parte de los aspectos comerciales o de proveedores, y en este caso de trabajadores. Sinceramente, nuestra recomendación es que se acerquen a un profesional en la materia. Aquí en IMEFI también podemos darles datos, sobre todo para tener un adecuado aviso de privacidad al momento de la vida laboral de sus propios trabajadores. Ahora, el aviso de privacidad tiene varias formas en las que se puede poner a disposición. Obviamente los formatos impresos, en su caso digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología. Ya sabemos, inclusive hay ya aplicaciones que nos permiten hasta registrar nuestra entrada de manera biométrica a través de nuestro celular, por ejemplo, y que estemos monitoreados. Bueno, en dado caso, pues esos también son datos personales y es una forma diferente a la tradicional, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se pone a disposición? Bueno, cuando los datos personales hayan sido obtenidos personalmente del titular, y este aviso deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente a través de los formatos por los que se recaban, salvo que se hubiese dado con anterioridad. ¿Y cuál es ese momento? Generalmente dentro de las relaciones de trabajo, cuando estamos por abrir una plaza o bien que se ocupe una vacante. Tenemos tal vez una oferta de empleo que lanzamos y ya tenemos a personas que están con su currículo en mano, acercándose con nosotros para ocupar estas plazas. Esa es la generalidad. Y vendrán con sus documentos, papeles que generalmente ya traen y todo eso. Y es el momento preciso para hablar del aviso de privacidad. Entonces, este momento es de oro. Lo comentábamos con la primera pregunta, también al momento de ordenar, organizar o actualizar mi expediente laboral. Nosotros ubicamos en las relaciones de trabajo 3 momentos claves. Uno es el ingreso, desde el momento mismo de la solicitud, también en el momento del contrato, donde podemos encontrar precisamente situaciones específicas que los titulares compartan datos personales. O hablamos de recomendaciones o precisamente en la actualización. Movimientos, ya sean personales o administrativos. Personales podremos ubicar cambio de estado. Un trabajador o una trabajadora se divorcia y eventualmente ya cambia esta situación de lo que era tal vez un beneficiario, ¿no? Dentro de aspectos administrativos, pues también podemos considerar en estos casos lo que serían al interior de las propias empresas, las situaciones en las que podemos hablar de un nuevo integrante de la familia, adoptados, adoptantes, para hacer los trámites administrativos correspondientes ante el Seguro Social. Y finalmente, en la conclusión, pues como lo decimos, ¿no? La rescisión, desafortunadamente, los artículos 47 y 51 establecen esta figura de rescisión con responsabilidad para el trabajador o para el patrón en un momento dado, y aquí acabamos de pleito. Por ejemplo, ¿qué pasa con los datos personales proporcionados en un momento dado? La terminación de la relación de trabajo, aquí vamos a pensar lo que es sin pleito, o sin voluntad, o sin culpa, fallecimiento, eventualmente conclusión de la relación de trabajo, y en este último caso también por lo que hace a los beneficiarios. Es muy importante que consideremos que inclusive el titular proporcionará datos de otras personas. En el caso específico de los beneficiarios lo vemos que desde el propio contrato señalar en el caso de fallecimiento o muerte derivado de un acto delincuencial o algo, quién tendrá derecho a las prestaciones. Pero ojo,
también debemos considerar que si yo, por ejemplo, tengo en mi trabajo mi taza, mi pluma y mi mouse, por ejemplo, en caso de fallecimiento, ¿quién tendrá la autorización para ir a la empresa y recoger mis cosas? Entonces, entre otros aspectos que se deben considerar dentro de estos momentos clave. Ahora bien, ya prácticamente cerrando, ¿cuánto tiempo debo de tener esos datos personales? Bueno, pues el reglamento de la Ley de Protección de Datos nos refiere que no se debe exceder a aquel que sea estrictamente necesario para cumplir con su finalidad. Y es aquí donde vamos a incorporar precisamente el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos señala precisamente la obligatoriedad de los documentos que se deben conservar y, en su caso, exhibir en juicio, y nos refiere desde los contratos de trabajo, las listas de raya, los controles de asistencia, y aquí nos abre la fracción quinta a esto que señala la Ley de Protección de Datos, los demás que señalen las leyes. En ese sentido, como vemos, hay una concordancia entre uno y otro. Uno dice pues lo que debe ser y el otro pues nada más es tanto tiempo. Quedémonos con parte de la fracción quinta, que en el primer párrafo, después del artículo de la fracción quinta, nos refiere que los mencionados conforme lo sean las leyes que lo rijan. Y en este caso, mi recomendación sería, pues vámonos al principio general, y que de materia laboral es 1 año, y que es durante la vida laboral y 1 año después de que concluya, salvo lo que determinen otras disposiciones derivadas o vinculadas a las normas laborales, como son aquellas relativas a la seguridad social. Entonces, consideremos que a partir de ese momento, pues ya los datos personales cumplieron con el tratamiento que se le informó debidamente a su titular. Ahora bien, un punto importante dentro de la protección de datos personales y que deben tener perfectamente claro el encargado dentro de las unidades responsables, que son precisamente el no cumplir con la solicitud de los derechos ARCO, es decir, ni al acceso, ni a la rectificación, ni a la cancelación, ni a la oposición. Otra, actuar con negligencia o dolo. Y si de por sí tenemos situaciones en las que no se expiden las constancias de antigüedad o los recibos de pago, pues aquí podríamos incurrir en una situación delicada si actuamos con negligencia o dolo precisamente en el ejercicio de los derechos ARCO. Declarar dolosamente la inexistencia de esos datos, que se dé un tratamiento diverso a lo que debe ser por parte de la ley, que se omita en el aviso de privacidad los elementos que refieren a su propio elementos esenciales, mantener datos inexactos cuando resulte imputable al responsable, es decir, yo los di bien, pero el responsable lo hizo mal y no se ha dado cuenta, el incumplir con el deber de confidencialidad que nos establece la propia ley de datos y finalmente cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos. O sea, yo me los diste para un fin determinado y yo pues aproveché que los tengo y pues los comparto. Imagínense, saliéndonos de la parte a la parte comercial. Yo ya tengo mi listado de clientes y de repente por X o por Y los empiezo a difundir por otros lados, obviamente estoy en una situación de ilegalidad. También la transferencia de datos a terceros sin comunicar el aviso de privacidad, eventualmente la transferencia o cese de los datos personales fuera de los casos establecidos por la ley, recabar o transferir datos sin consentimiento, así como obstruir los actos de verificación por parte de las autoridades, recabarlos de forma engañosa o fraudulenta, continuar con su uso ilegítimo, eventualmente tratar esos datos de manera que se afecte o impida el derecho de los derechos ARCO y cualquier incumplimiento de responsable a las obligaciones de la ley. Reiteramos, los datos personales son datos valiosos, no se deben estar soltando como cualquier cosa. Ahora, parte delicada, ¿cuáles son las infracciones, las multas que eventualmente va a imponer? En principio, dejémoslo por al día de hoy, antes del 20 de marzo, que todavía existe el INAI, ya después quién sabe cómo se va a hacer, pero el primero es un apercibimiento, es decir, te voy a avisar, te voy a sacar la tarjeta de que hay una infracción, ¿sale? Y después empezamos con las multas. Las multas de 100 a 160,000 días de salario mínimo, la otra que son de 200 a 320,000 y finalmente multas que puedan incrementarse hasta 2 tantos el valor correspondiente. También debemos considerar finalmente dentro de las infracciones que se pueden dar delitos.
es decir, penas privativas de ley, y en este caso pueden ser que se consideren de acuerdo al artículo 67, sobre la base de 3 meses a 3 años de prisión o de 6 meses a 5 años si hay una situación de lucro. Como podemos ver, hemos terminado ya la presentación, ahí están nuestros datos, Romero Consultoría y mi contacto, y rorejur@gmail.com, donde si tienen dudas con relación a este y otros temas, con todo gusto estamos para atenderlos. Y aquí nada más considerar esto último. Los datos personales constituyen un activo muy importante que requiere, obviamente como todo, cuidado en su adquisición, en su mantenimiento y en su disposición final. Como patrones no podemos obviar el debido cuidado a estos datos en beneficio de todos, tanto por parte de la seguridad de los trabajadores como de las mismas empresas dentro de sus cumplimientos. Evitemos, en la medida de lo posible, un tratamiento indebido y reconozcamos en este sentido que debemos estar constantemente actualizados, para lo cual los seguimos invitando aquí a su programa Mundo Laboral MX por IMEFI TV, donde estaremos con mucho gusto atendiendo todo el amplio espectro de lo que son las relaciones laborales en México. Estén pendientes, tendremos invitados próximamente que tendrán temas muy relevantes para todos ustedes. Soy Hipólito Romero y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Mundo Laboral, el espacio donde te enteras primero de los cambios y problemáticas laborales en México. Conduce Hipólito Romero, solo por IMEFI TV.